de agosto, Sí, vamos a estar mencionando de que hicimos un cambio. claro. Hicimos un cambio con nuestro segmento de Sí. leer por leer y lo adelantamos un día. Un día, Porque Lau claro. tiene algo que recomendar. Claro, La casa de azúcar de Silvina Ocampo. ¿Leíste este cuento? No, no lo leí. La verdad que súper recomendable. En los últimos años se está utilizando, muchos chicos quizás lo le están leyendo en la secundaria, o a veces cuando tenés que revisar lo que son, bueno, las distintas narrativas, distintos géneros, o ya tomar un rol uno como lector de decir, ¿qué está pasando acá? ¿Es un problema del protagonista? ¿Yo lo estoy interpretando mal? Son esos cuentos que te hacen dudar a vos como lector. Viste que a veces pasa. Me Sí. ha pasado, por ejemplo, con Continuidad de los Parques, que es otro Sí, cuento, no de de Silvino Julio Campo, Cortázar. de Cortázar, que da un vuelco terrible al final. Bueno, en este caso pasa lo mismo con La casa de azúcar de Silvina Ocampo. Leería una porción de este cuento, pero si leo ya te spoileo absolutamente todo, pero sí te voy a comentar de qué se trata. Se trata de la vida de una mujer que se llama Cristina. El cuento está narrado por su marido, que relata justamente lo que vive en los últimos años de pareja con Cristina. ¿Qué pasa? Que ella es muy supersticiosa, entonces estaban buscando una casa para mudarse, pero que tenía que cumplir con diferentes requisitos. Se mudan a una casa que justamente ahí lleva el nombre del cuento, La casa de azúcar, porque es blanca, bueno, la describe y demás, hasta que empieza a aparecer un personaje que se llama Violeta. Entonces uno ahí como lector empieza a dudar, ¿es un personaje que quizás es un fantasma, puede ser, que está rondando por la casa? ¿Es la misma Cristina que tiene quizás, que es uno de lo que cuando uno analiza el cuento es unas cosas que se baraja, digamos, ¿no? Sobre la mesa, de quizás tiene algún tipo de, bueno, problema mental o algo por el estilo que hace que tenga doble personalidad y que tenga quizás por un tiempo o algunos días la personalidad de Cristina y por otro tiempo la personalidad de Violeta, o realmente tiene Cristina otro tipo de problemática que va adquiriendo la personalidad de la gente que vivió en esa casa. Entonces uno tiene esas dudas, se va barajando a lo largo que uno va leyendo este cuento, que no es muy extenso y por eso tampoco puedo leer demasiado, porque si no ya te lo spoileo todo. Pero es muy interesante cómo lo narra justamente el marido, porque cuenta sus sentimientos también y cómo ama a Cristina y cómo va también ella cambiando su personalidad a lo largo del cuento. No voy a decir más nada. Está disponible en un montón de páginas porque al no ser tan extenso, si bien está disponible en físico dentro de un libro que se llama La Furia de Silvina Ocampo, que tiene una recopilación de distintos cuentos, ahí lo pueden encontrar, pero si no, están distintas páginas que uno pone. La Casa de Azúcar Silvina Ocampo, leer, y ya te aparece y está disponible y súper accesible para leerlo, no es muy largo. Tienen que leerlo para también uno como lectores, si queremos saber, y nos lo pueden comentar por supuesto, la interpretación de cada uno. Exacto, muy buena escritora, que se ha revalorizado sus obras en estos últimos años. Claro. Recordemos que en su momento de escritura, de sus libros, de las publicaciones de sus libros, estuvo rodeada, si se quiere, en un contexto de Borges, de Bioy Casares, de su misma hermana. Estamos hablando de Victoria Ocampo. Claro. Y claramente se vio como, si se quiere, opacada en ese momento. Ahora, con el correr de los años, sí se ha tenido en cuenta y se ha revalorizado sus obras y hoy en día son muy leídas e incluso se investiga mucho sobre Silvina Ocampo. Claro. Obviamente de las familias más ricas de la Argentina en su momento, los Ocampo, que incluso ella aprendió a hablar inglés y francés antes que castellano, digo, tenían esa cuestión, viajaban a Francia todo el tiempo, claro. Nunca de sus publicaciones hizo un trabajo porque no lo necesitaba, y al igual que su hermana, ¿no? Que quizás uno la recuerda más a Victoria Ocampo porque es su momento, pero Silvina también ha escrito sus cuentos. Y hablando de Silvina, bueno, nació el 28 de julio de 1903 y falleció el 14 de diciembre de 1993, y hablando justamente sobre, bueno, el hecho de que se la revalorizó después de, bueno, póstumamente, digamos, después de que ya haya fallecido. Las Repeticiones, que es el último escrito de ella, se publicó recién en 2006. Ella falleció en 1993 y bueno, fue publicado póstumamente, como dijimos, en 2006. Y el primer libro, para un dato de color, que fue publicado de ella fue Viaje Olvidado.
Así que también, aparte de escritora, fue artista plástica, así que qué Sí. interesante también cuando se unen estas dos cosas sobre la escritura, el arte plástico, y bueno, y claramente se nota el hecho de que ella sea artista plástica, porque si volvemos a lo que es el cuento La Casa de Azúcar, a la hora de describir el barrio, la casa justamente, se toma mucho, mucho detalle, o también como un adelanto, al ser muy supersticiosa la protagonista, te explica, pero al detalle, las cosas que ella no tenía que hacer, como por ejemplo, una moneda con la esfinge borrada, la mancha de tinta, o sea, te lo explica para que vos te lo imagines, y eso es lo interesante también a la hora de Silvina Ocampo, a la hora de escribir, ¿no? Y leer algo de ella. Así que la recomendación de hoy, de leer por leer, entonces es La Casa de Azúcar de Silvina Ocampo. Que un dato no menor antes de finalizar, siempre comparamos quizás con alguna adaptación cinematográfica y demás. Bueno, se buscó hacer La Casa de Azúcar, estaba el guión escrito, ya estaban los protagonistas principales, pero se empezó a rodar en 1996 y quedó inconclusa, así que no pudimos ver después finalizada lo que era una Claro. representación audiovisual de una película como La Casa de Azúcar, pero sí podemos leer el cuento, que la verdad, que volviendo al ser ella artista plástica, está muy bien descripta todas las cosas, así que te lo vas a Muy bien imaginar como detallado. una película. Exacto. También ha recibido colaboración de manera anónima, si se quiere, Ujú. por alguno de sus obras, de su esposo, ¿no? Estamos hablando de Adolfo Bioy Claro. Casares. Sí, quizás, ¿por qué no también Ujú. pensar de que él haya colaborado con este cuento Ujú. de manera anónima como lo hacía en otras obras? Así que para los que nos están escuchando, recuerden que vos también nos podés recomendar un libro, un cuento, un poema, lo que nos quieras recomendar relacionado a la lectura al 11 68 98 75 92 y también por las redes sociales Radio Municipal FB. Hasta las 12 del mediodía. Hacemos esto que es el magazine cerca tuyo.